Claro, ¿y cuándo nuestro jugar partido, viajar o nadar o bailar ya no es una actividad? Claro, ¿en qué momento ya eso no es una actividad, o sea, un refugio? Cuando decides eliminar tu dolor o el recuerdo, o cuando entiendes tu recuerdo. Cuando entiendes el recuerdo. Exactamente. Ya no aceptas y ya no comprendes. Simplemente comprendes, ¿no? Y vives con eso. Sí, porque siempre nos han inculcado o enseñado a condenar nuestro estado, nuestras reacciones, más no a estar con ello y continuar haciendo nuestras vidas. Entonces así ya se convierte en acciones, en arte. ¿Ya? Asiento. Si hablo del pasado es porque hablaré también de futuro, ¿no? Y si hablo de futuro es porque hablaré de pasado. Mira el pasado, mira lo que me hicieron, ahora quiero, deseo, ¿ve? Habla de futuro. Yo quiero tanto, ¿por qué? Porque estas cosas que hice y que me hicieron, ¿sí? ¿Ve? Aquel que habla de pasado hablará de futuro, aquel que habla de futuro hablará de pasado. Entonces, si no hablo de pasado, no hablo de futuro. Si no hablo de futuro, entonces ¿de qué hablo? Del instante. Ahí está el instante, que no es condenar el pasado ni el futuro, sino es entender de estas cuestiones psicológicas. El instante está escondido ahí. Ya. Bueno, el hecho mismo ya de entender ya es el vivir, pues, ya estar ya en eso ya. Claro. En busca del instante. Siempre mueve la mano también. Asiento. La presencia de Barreto Rojas Verónica pregunta: ¿cuál de estas dos son condicionales? ¿La pasión o la emoción? ¿La pasión es condicional? Sí, porque ¿por qué decimos que es condicional? Porque donde hay emoción hay gusto, donde hay gusto, ¿qué hay? Hay disgusto. Por eso mismo, pero condicional. ¿Cuál de estas dos distingue el aburrimiento, el cansancio? No hay nada que hacer, estoy aburrido, voy a estudiar, pero ¿me van a aprobar? ¿Me van a condecorar? ¿De qué estoy hablando? ¿De pasión o emoción? De emoción. Ya veremos de qué manera actualizarla. Un poquito hay que ir entendiendo esto. La presencia de Miguel Castañeda. Concentración o atención. Los obstruye, sí. La concentración. ¿Cuál de estas dos genera reflejos? La atención. ¿Esta atención? Ya. ¿Dónde olvido las cosas? La concentración. Claro. Un ejemplo de la concentración puede estar dentro de la atención. Estás frente a una computadora, estás concentrado, pero a la vez atento a lo que hay a tu alrededor. Te das cuenta de que del hambre, del sueño. Pero puedes estar tan concentrado que no estás atento a la cosa. Sí, entonces ya no hablamos solo hablamos entonces de concentración. Pero puede haber un ejemplo de que la concentración puede estar dentro de la atención. No. Si estás concentrado,
y a la vez atento a lo que hay a tu alrededor, pero no le das el 100% de atención a lo que hay a tu alrededor. ¿Por qué? Porque hay algo que te llama un poco más la atención. Entonces la concentración dentro de la atención. Pero si hay solo concentración, el 100%, entonces lo que dices se cumple, o sea, no te das cuenta de lo que hay a tu alrededor. Estás en shock, paralizado. Escribo en la computadora, concentrado dentro de la atención, la concentración, y luego te das cuenta. Ya, entonces, pero hay otros que no. Sí. ¿Qué hora es? Las 8 no almorcé. Ya ahí, por ejemplo, hay una concentración. Pues hay casos por ahí. El que maneja carro, por ejemplo, pero a la vez también sus otros sentidos funcionan. Pero hay otros que están ahí directo, concentrados. Si olvidas, su pareja lo abandona, vas a estar pensando, ¿no? Sobre todo si has dormido psicológicamente. Pero te atropella un carro, ¿qué quiere decir? Que has estado concentrado. ¿Un cuánto por ciento? ¿Un 90, 70? Pero si estás atento a eso y también atento a lo que hay a tu alrededor, entonces estamos hablando de atención, ya no de pura concentración. La atención, asiento. Sigamos entonces. Rosemary. No hay problema, porque si también la posición de decir no voy a entrar a esa lucha sería una posición. Hay que entenderlo nada más. Veamos. Pregunta para usted. Prepararemos municiones. Ya, ¿no? La Constitución me dice no votes la basura. Y no lo voto. ¿Qué es? ¿Acto de pensar o qué pensar? El qué pensar. No voto porque me voy a ir al infierno. ¿Acto de pensar o qué pensar? Considerando esto de infierno y cielo como una idea. Pero tengo ahí. No voto la basura porque me van a premiar. ¿Qué pensar o acto de pensar? ¿Y qué pensar? No voto, bueno, porque no hay nada de esas influencias. ¿Qué es? ¿Qué pensar o acto de pensar? Acto de pensar. El acto de pensar es libre por naturaleza. El que pensar son influencias, son mandatos, son órdenes. Y donde hay el que pensar hay premio y castigo, y con esa manipulamos y educamos a los niños en base al que pensar. Así el niño se llena de ideales, de prejuicios, de supersticiones, de creencias y de atadura psicológica. El acto de pensar está fuera de todas esas cosas, distingue lo que es y lo que no es. ¿Con cuál de estas dos mi decisión ya está decidida? El qué pensar. Ya, asiento. Fiorella Barreto Rojas. Está Barreto Rojas, Verónica, Fiorella, adelante. Allá lo mencionaste, ¿no? Ya lo mencionaste. Pedro Pablo.
Reyes. Adelante, dime. Dice que eres salud ahora. Pero estuviste en la clase de aquietar y quietud. Estuve en la clase de pasión y emoción. Allá. De pensar y qué pensar. Eso sí, normal. En aquietar y quietud no. No estuve en aquietar y quietud. Claro. Solo algunas aclaraciones. Cuando buscamos la soledad para estar tranquilo, ¿sería qué cosa? ¿Una acción o una actividad? Una actividad, un refugio. Y si me acostumbro a estar solo, ¿qué va a ocurrir con las demás personas? ¿Los voy a aborrecer? No, sino que... ¿Me alejo? Sino que estar solo te permite a ti tener replantearte o replantear tu personalidad. Ya. ¿Para qué? Para que puedas convivir. O sea, es algo así como que la soledad te permite a ti adaptarte al mundo. Hay personas que están solos y dicen que quieren compañía. ¿Qué es estar solo? Justamente, profesor, ese es el ejemplo que dije de la soledad y la desolación. La desolación es estar completamente solos. ¿Qué es estar completamente solos? Estar completamente solos es que no existe, no existe nada alrededor. En cambio, si estás solo, sabes que existes dentro del mundo, pero tú te alejas un momento para pensar y reflexionar, y nuevamente regresas al mundo. El punto es, ya me alejo, reflexiono. ¿Y en qué consiste esa herramienta de reflexionar? Mencionaste también meditar. ¿Qué implica esto de meditar? ¿Para qué medito? ¿Para qué quiero meditar o para qué reflexiono? Ese es el punto. Luego, planteo esto para captar un poco si está dentro de las acciones o actividades o dentro de los refugios o escapes. Para eso, o sea, para conocer. ¿Para qué medito? Si medito, ¿para qué? ¿Para tener paz? Si medito para tener paz, entonces, ¿mi meditación es condicional o incondicional? Condicional. No estamos hablando entonces de algo incondicional. Quien busca paz tendrá guerra. Entonces, ¿cuándo puede entender realmente lo que está ocurriendo si se pasa buscando la paz? ¿Y meditar mediante qué? ¿Mediante esto? ¿Eso o? ¿Eso? No sé, así o así creo, o así. ¿Así? ¿O mediante la Biblia? ¿O mediante el Corán? ¿Mediante la música clásica o música relajante? ¿Cuál es mi herramienta para meditar? Así captaremos si en realidad porque si me dicen mediante esto o mediante los cánticos que se repiten o mediante como aquellos que se apartan del mundo y están encerrados en un cuarto sin ver, sin escuchar nada, entonces estamos hablando acerca de ya no quietud, sino aquietación de la mente, que es una especie de adormecimiento. Entonces me he pasado repitiendo y menos entendiendo, comprendiendo acerca de mis reacciones, no para un fin, sino solo entendiendo, captando lo que aquietar viene con hacer algo y viene con el que pensar. Pero, ¿qué es quietud de la mente?
En la aquietación es porque veo algo en mí que no está bien y quiero sacarlo. Para eso empiezo a meditar, a repetir eso de amo y demás cosas. Pero con el acto de pensar, ya no busco eliminar o sacar. Al no buscar eliminar o sacar, entonces terminan las actividades. Termina, o sea, termina, no hay nada de eso. Entonces dices, voy a averiguar por qué reaccionó, con la total honestidad. Entonces seguramente uno va a descubrir cosas como expectativas, etcétera, que no se han cumplido, sueños. Y además mi vida tiene un sentido. Desde el momento que tiene un sentido, deja de tener sentido. Entonces la vida es dinámica. Si lo ponemos un marco, deja de ser vida. Es otra cosa que tengas propuestas, proyectos, pero me refiero a la vida misma. Por eso al final uno se queja, hice tantas cosas, no sé qué me pasa, no sé si tengo que hacer más cosas, o sea, eso. Es porque le has dado sentido a tu vida. La vida ya tiene su propio orden. Entonces, quietud de la mente. A la quietud viene quietud. Es cuando no tomas ninguna posición sobre lo que te ocurre. No tomas ninguna posición sobre lo que te ocurre. Ninguna posición quiere decir, ¿qué cosa? Ni aceptar, ni rechazar. Ninguna posición significa eso. No solo no rechazar, sino no aceptarlo. Entonces estás con el hecho mismo, con tu reacción misma. Ya, entonces así hemos hablado un poco de quietud. Está quieto, quietud era. Profesor, entonces quietud vendría a ser como relajar la mente. Eso es, sí, la quietud en sí es la relajación natural, una armonía, eso sí, armonía. No piensas nada. Pero estás en contacto con la cosa misma, solo que hay ausencia de psicología que acepta y que condena. Algo así como aplica la quietud, no piensan. No, eso no. Ellos usan una herramienta y lo que tienen es atontamiento. Obstruye los sentidos. Puede que no piensen ya, porque no es porque en realidad no están pensando, sino está adormecido. Por eso lo verás repetir de acá una semana y otra semana y otra semana y están alejados y se pasan repitiendo. Eso sí, a quitar. La quietud no es eso. La quietud es en ti mismo, vas tú captando tus reacciones sin tomar ninguna posición. Vas captando. Eso puedes hacerlo en el carro, puedes hacerlo en la cama y sentado, ¿no? O viendo una película vas captándote también cómo reaccionas, o estando ahí solo, tirado en el césped. O sea, ¿qué es esto de pararse? No, puedes estar así, puedes estar así. Entonces vas tú captando la quietud. Esa es quietud. Va relacionado con la armonía. La aquietación va relacionado con el equilibrio. La aquietación va con el equilibrio. Por ejemplo, aquí hay un pensamiento negativo que me han dicho que es negativo y repito palabras positivas que equilibran. Pero hay un esfuerzo, una lucha, absurdamente una lucha. Por eso repito constantemente cosas para no estar con ese pensamiento negativo. Oiga, no tomes ninguna posición. Fin de la guerra, lucha. Si estás molesto, una manera de aquietar esa mente, ¿cuál sería? Manera de taparlo, ¿cuál sería? Haz el esfuerzo de sonreír. Sonríe. Ya, ríete, baila, canta, escucha música. Y ya lo que estás haciendo esa es la esencia de la falta de honestidad. Esa es una deshonestidad contigo mismo. Si quieres saber lo que eres, no puedes imaginar o creer en algo que no eres. Mira, esa reacción lo estás ignorando, ni siquiera te tomas la posibilidad de ir con esa reacción, averiguarlo, ¿no? Porque nos han enseñado a condenar. Pero ¿qué es quietud? Estás molesto, ¿ya? Seguramente esperabas y se ha frustrado. Ante ello, ¿qué hay que hacer? Nada. Entonces captas esa reacción, vas y descubres de que esa reacción
ha demorado horas o un día o 2 días, pero luego, por más que quieres estar molesto, ya no estás. O sea, ya vivió. Pero no en la ignorancia o en el tapado, sino en la captación. Es como un radar que va captando esa reacción. Entonces estás con el hecho mismo. Pero si aceptas o condenas, seguramente descubrirás de que hay una carga. Pero ¿qué pasa cuando no tomas ya ninguna posición? Tú mismo vas a empezar a entender eso, que no puedo transmitirlo, ese estado, algo así. Puedo decirte acerca de lo que se siente teniendo una manzana en la boca. La textura, el color. Pero no puedo comunicarte lo que... ¿Qué cosa? ¿Lo qué? Tú mismo tienes que descubrirlo para captar eso de qué ocurre cuando no tomas posición sobre tus recuerdos o tus pensamientos. Hay quietud. El otro es atontamiento. El otro es quietud. Tus sentidos están agudos. Hay muchos reflejos. ¿Ya? Captas intenciones. Puedes ver detrás de sus ojos lo que hay. Claro, eso no tienes que memorizar.